La venta de bonos más cara del mundo revela escasez de dinero de Ecuador. Así titula la agencia de Bloomberg un reportaje publicado el pasado 31 de marzo en el que hace referencia a las medidas adoptadas por el país para enfrentar la caída del precio del barril del petróleo. El gobierno ecuatoriano denunció hace 6 años como usura el interés anual de 10% que el país pagaba por sus bonos, por lo que el anuncio de que Ecuador estaría dispuesto a pagar 10.5% en una nueva venta de pagarés sorprendió al mercado internacional. La venta indica que están en problemas, dijo Sarah Glendon, una economista de Gramercy Funds Management a la agencia Bloomberg. La constante caída del precio del barril de petróleo hizo que los inversores en bonos exigieran una compensación mayor por financiar el creciente déficit presupuestario de Ecuador. El déficit fiscal, según el propio gobierno, superaría los 8.000 millones de dólares. En la última venta, el interés anual que Ecuador aceptó pagar para emitir bonos a 5 años fue el más alto entre todos los valores comparables con denominación en dólares, desde una oferta de Turquía de 2002, según datos que recopiló Bloomberg. Para tratar este tema hemos invitado a Abelardo Pachano, editorialista del diario El Comercio. Muy buenos días, Abelardo. Gracias por acompañarnos a los desayunos de 24 horas. Buen día, María Josefa. Un gusto saludarle. ¿Qué significa que el Ecuador haya vendido estos bonos? En segundo lugar, ¿vendió todos los que puso en oferta? Y en tercero, ¿qué significa esa tasa? Bueno, la tasa recoge la opinión muy clara del nivel de riesgo que tiene el Ecuador en los mercados internacionales. La caída del precio del petróleo, la carencia de fondos de estabilización, una perspectiva depresiva de todo el mercado de energía para los próximos meses, le han colocado en esta situación sumamente incómoda al país, que ha debido reconocer el famoso riesgo país de 9 puntos porcentuales, o lo que se conoce como 900 puntos de diferencial frente a lo que se paga por los bonos del gobierno de los Estados Unidos de plazos similares. El Ecuador estaba interesado en colocar un monto muy superior. Había estado tratando de negociar 2.000 millones de dólares en los mercados, pero lamentablemente sus condiciones económicas no le permitieron llegar a esa cifra. Se intentó colocar 1.000 y si no me equivoco solamente aceptaron 700 algo, pero con una tasa tan alta, ¿por qué entonces no cogerle toda su oferta? Porque no había un apetito, no había una demanda en el mercado lo suficientemente fuerte como para poder atender el requerimiento del Ecuador. En definitiva, hay varios factores que están trabajando en contra del interés de todos nosotros. Uno es el precio del petróleo, dos es la ausencia de estos fondos de estabilización que nos hubieran permitido salir con menor costo de una situación tan difícil o incómoda como lo comentaba hace un momento. Y en tercer lugar, el mercado internacional no se olvida de lo que le hicimos hace 4 o 5 años, cuando declaramos ilegítima una parte de la deuda y les obligamos a reconocer un descuento del 65%. Hoy, con los diferenciales de tasas de interés que venimos pagando desde el primer momento al gobierno chino y lo que estamos reconociendo en el mercado internacional, todo lo que aparentemente ganamos en aquella negociación ya lo hemos perdido. Sin perjuicio de que mañana más tarde podamos decir lo mismo, decir, bueno, esta deuda está muy alta, 10% es muy caro, vamos a declarar ilegítima también, ¿no? ¿Puede pasar? Bueno, esa posibilidad existe siempre, pero ojalá no se vuelva a repetir, María Josefa, porque va en contra de los intereses de todos los ecuatorianos. Ya hemos acumulado una deuda enorme. La verdad es que hoy estamos sobre los 32.000 millones de dólares. Es un porcentaje ya respetable del Producto Interno Bruto. Y si el gobierno sigue insistiendo en el desconocimiento de sus obligaciones con el IES y en asumir toda la responsabilidad que tiene frente a los afiliados y a los pensionistas, tendrá que acumular también la deuda proveniente del déficit actuarial,
según los últimos estudios realizados con esta decisión del gobierno, llegaría a 70.000 millones de dólares. De tal manera que el gobierno, con las decisiones que viene tomando, acumula obligaciones de una manera acelerada que me parece no son las más convenientes para el país. Por otro lado, hay una oferta a una tasa bastante, pues llama la atención, al 6%, dicen funcionarios del gobierno, le van a otorgar créditos para acceder a la vivienda a través del BIES. Por otro lado, el Banco Central ha inyectado dinero en la banca pública, ¿es así? ¿Pueden coincidir esta oferta con este hecho? Bueno, claro, el gobierno está buscando recursos por todos los medios posibles. Ahí tenemos algunas variantes de los caminos que viene utilizando. Uno es la contratación de deuda externa, el ejemplo de los 750 millones de dólares es claro, las negociaciones con China que tienen dificultades de diversa naturaleza es un segundo ejemplo. Tercero, el desembolso de 800 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo es un tercer caso de endeudamiento externo. En endeudamiento interno, el desconocimiento de la deuda con el IES es una forma de obtener recursos de ahorro interno proveniente de los ecuatorianos en favor del presupuesto del Estado al desconocer una deuda legítima o al actuar de una manera absolutamente contraria al interés de todos los afiliados. Es una segunda forma. Una tercera forma es este proyecto de ley de condonación de intereses. De perdonar intereses, multas y recargos a todos aquellos contribuyentes que no cumplieron en su oportunidad con las obligaciones que tenían para con el Estado y con el país. ¿Por qué calificar la relación crediticia con China como una relación que tiene dificultades? Porque China también mira la relación con el Ecuador en términos de un acreedor que cuida sus intereses y al ver que la situación fiscal y la situación externa se ha deteriorado de manera notable, a pesar de que el gobierno no lo quiera reconocer, los chinos lo que están buscando son garantías que les sean lo suficientemente sólidas o solventes para poder continuar asistiéndole al Estado ecuatoriano. Y en ese camino tiene dos vertientes. La una, de tratar de obtener el máximo provecho posible con la incorporación de empresas chinas a proyectos ecuatorianos. El caso del Coca-Cola Sinclair yo creo que es paradigmático y la información de que ahí tenemos un nuevo costo adicional de más de 600 millones realmente demuestra por dónde nos cobran los chinos los verdaderos intereses. Y por el otro lado, los préstamos directos al presupuesto de ejecución inmediata con la garantía de las exportaciones de petróleo. De tal forma que como el precio del petróleo ha caído, hoy día está en la mitad de lo que era hace un año, indiscutiblemente que nuestra capacidad de compromiso con los chinos se ha reducido también notablemente. Y si pudiera todos estos elementos sin duda están impactando en la vida diaria, de la gente. Una de esas medidas que ha tomado el gobierno son las famosas salvaguardias. Nos quedan ciertas dudas con respecto a eso. Primero dice vamos a proteger, luego libera algunas cosas. Luego Rodas dice, vamos a subir el valor de las tarifas de los taxis porque como dentro de las salvaguardias están las llantas, entonces hay que subir un poco el precio de las tarifas y apoyamos al sector de taxis. Luego el presidente Correa dice, Rodas subió la tarifa de los taxis, entonces vamos a quitarle las salvaguardias a las llantas. Le pregunto, ¿acaso las salvaguardias no fueron pues producto de un estudio, de un impacto, hicieron una revisión, cómo va a protegernos, a blindarnos, sino que al parecer sigue habiendo esto de que libero, no libero, con razones que aparentemente no tienen nada que ver con la economía o con esa supuesta planificación y estudio? Pues María Josefa, ahí el tema de las salvaguardias hay que verle en el marco general del problema económico que tiene el país. El Ecuador ha dejado de percibir el 50% de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo. Nosotros exportábamos aproximadamente 14.000 millones de dólares al año.
Hoy, si se mantiene el precio en el 50%, que inclusive ya es una visión optimista para lo que está ocurriendo en estos días, el Ecuador dejaría de recibir 7.000 millones de dólares anuales. ¿Quién tendría el beneficio de la reducción del precio de los combustibles que importamos? Nosotros importamos aproximadamente 6.000 millones de dólares. De la información que tenemos de los meses de diciembre y enero, la reducción de precios de los combustibles es de solo el 25%. De tal manera que si eso anualizamos, la reducción de importaciones serían de aproximadamente 1.500 millones. Y esos 1.500 millones deducimos de los 7.000 millones, el problema, digamos así, bruto, general, de desfinanciamiento de la balanza de pagos es de 5.500 millones. A nosotros nos han dicho que las salvaguardias van a cubrir 2.800 ítems por 2.200 millones de dólares. Digamos que las salvaguardias son tan eficientes y producen tal impacto que nadie va a consumir esos productos. Es decir, se van a reducir las importaciones en 2.200 millones de dólares. Y nos faltaban 5.500 millones como consecuencia del deterioro del sector de hidrocarburos. Todavía hay una brecha no cubierta de más de 3.300 millones de dólares. Entonces, como el gobierno sabe que el impacto de las salvaguardias no va a ser total, sino que va a ser parcial, porque incluso algún ministro está diciendo que va a tener beneficio fiscal, con lo cual realmente lo único que está diciendo es que el impacto en la balanza de pagos va a ser menor. Nosotros consideramos que las salvaguardias van a ser insuficientes para corregir el problema del sector externo. Y si el gobierno empieza a jugar con estos conceptos de quién tiene la razón, el alcalde o el presidente, o tienen los taxistas, realmente no vamos a ir a ninguna parte. Las salvaguardias es un sobrecosto para los productos importados, indiscutiblemente a las llantas van a costar más. Los taxistas tenían un argumento absolutamente sólido y objetivo de pedir una revisión de sus tarifas. Aquí no es un problema político, aquí es un problema económico absolutamente claro. Y las llantas son más caras y son parte del costo de la movilización pública de la gente, no solo los taxistas, sino los medios de transporte masivos, y la carga que se moviliza dentro del país va a tener costos superiores. Eso ya se lo dijo al gobierno hace algunas semanas cuando se hizo el análisis de las distintas partidas. Pero el problema no radica no solo en el impacto de las salvaguardias, María Josefa. El problema radica en que el causante de todos estos desajustes es el gasto fiscal. Y mientras el gobierno no reconozca que tiene un problema estructural en el tamaño del Estado y que el 45% de proporcionalidad del gasto frente al Producto Interno Bruto es insostenible, es inmanejable para una economía y de las características de la ecuatoriana, vamos a seguir teniendo dolores de cabeza. Porque esa brecha externa que no está cubierta por las decisiones de la salvaguardia tiene también un efecto colateral en la reducción de los depósitos del sistema financiero. El Ecuador va a tener menos dólares y consecuentemente vamos a tener menor disponibilidad en nuestras manos dentro del propio sistema financiero. De tal forma que aquí hay un juego múltiple de efectos combinados que hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace un análisis de los impactos que se tienen por una sola medida y por el efecto que viene derivado de este factor externo tan problemático para nosotros. Y en esa conjunción de efectos múltiples, también nos preguntamos si tenemos una deuda tan alta y hemos prestado plata a gente que realmente nos cobra tasas altas, ¿cómo va a impactar o cuál debería ser la decisión eficiente del gobierno con respecto a su presupuesto general del Estado, con respecto a su superestructura estatal? ¿Cuál debería ser una medida eficiente para poder amortiguar sobre la ciudadanía ese peso que parece que cae de manera directa? Hoy día nos damos cuenta, todos los ecuatorianos, con la participación activa del gobierno, de que la inversión privada es fundamental para el equilibrio del sector externo y de las actividades económicas. Y el gobierno empieza a reconocer que ha cometido un error sumamente profundo en haber coartado
las relaciones financieras internacionales del Ecuador con los principales mercados y con los principales grupos productores que nos pueden ofrecer oportunidades de desarrollar proyectos en el Ecuador. Yo creo que es bastante tarde el poder reactivar la inversión privada extranjera y nacional en las condiciones de urgencia con las que tenemos actualmente. Y por eso es que el único camino es la reducción considerable del nivel del tamaño del Estado y del gasto público. La verdad es que endeudamiento en las condiciones en las que estamos consiguiendo es absolutamente inconveniente al interés ecuatoriano. No tenemos nosotros una capacidad de crecimiento y una productividad tan alta como para pagar el 10,5% de interés. Solo para recordar, María Josefa, cuando España estaba pagando el 6,5%, o cuando a Grecia se le estaba cobrando el 9%, se decían que esos países ya no eran viables. Porque ni España, con toda la estructura económica que tiene, podía pagar un interés tan alto. ¿Qué podríamos decir nosotros del Ecuador con el 10,5%? ¿Y cómo nos podríamos comparar con países como Colombia, que está tan cerquita a nosotros? Está consiguiendo a 35 años, a 35 años plazo, créditos al 5% de interés. Entonces, la verdad es que para poder reconstruir nuestra imagen internacional y reducir el riesgo del país, la tarea primera, primigenia, fundamental, es volverle al Estado consistente en su tamaño y en su calidad de gasto con lo que es la economía ecuatoriana. Y con esa participación tan alta del 45%, realmente nuestro futuro no es nada halagüeño. Esos recursos que del Banco Central fueron inyectados a la banca pública, ¿qué destino original tenían? Gasto público, gasto puro y simple, porque en el día viernes también pudimos conocer un conjunto de regulaciones aprobadas por este nuevo organismo de control y regulación monetaria, dentro de las cuales se reorganizan todos los segmentos crediticios, se crean 10 nuevas categorías de segmentos crediticios, se cambian las tasas de interés en algunos de esos segmentos, ninguna de las tasas ha sido aumentada, algunas inclusive se han reducido, se crea un subsidio al crédito de vivienda popular, porque a la banca se le obliga a prestar a menos del 5%, sin embargo hay un fideicomiso que el gobierno va a crear dentro del Banco Central para compensar el costo que tendrá la banca con esa tasa subsidiada. En las condiciones en las que estamos viviendo, realmente es inaudito que aquello ocurra. Y una de las regulaciones que expidió el 5 de marzo este organismo de regulación y control monetario es aquella destinada a explicar la inversión de los llamados excedentes de liquidez del Banco Central. Y al hacer una suma de solo las líneas que están aprobadas en favor de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Nacional de Fomento, del Banco del Estado, del Banco del Pacífico, de Cornampis y de alguna otra institución, son más de 2.560 millones de dólares que están ahí utilizados de las reservas, a lo que hay que añadir los 1.053 millones que usted se refiere, María Josefa, y que han sido producto de operaciones consecuentes o secuenciales que ha otorgado el Banco Central en los últimos 6 meses al Gobierno Nacional para ayudarle a cubrir la brecha fiscal. El sector privado siempre ha estado muy pendiente, ha insistido siempre durante los últimos 8 o 9 años de ese gobierno en presentar sus buenos oficios, su deseo de sentarse a conversar con el presidente de la República tal vez para decirle eso, mire, y muy bien que el Estado lidere algunas cosas, pero aquí estamos nosotros con una inversión privada que le hace bien siempre a cualquier país. ¿Cree usted que la coyuntura, que la actitud, que la realidad pueda eventualmente generar un espacio de diálogo, pero lo suficientemente fructífero para que pues el país se una en esta crisis, dejen de haber tantas asperezas, tantas divisiones y poder salir, tanto privado como público, de esta crisis que no se ve tan fácil, ¿no? Así debería ser, María Josefa. Yo creo que el papel fundamental del gobierno al dirigir el destino del país es conciliar los intereses entre todos los sectores económicos.
Yo he repetido en algunas oportunidades el hecho de que nuestros adversarios están fuera de las fronteras. No están los adversarios dentro del Ecuador. En el Ecuador deberíamos nosotros conformar un gran equipo para poder construir una sociedad que sea mucho más igualitaria, que tenga oportunidades para todos los que formamos parte de este lindo país. Y en ese sentido hay que partir del principio fundamental de que hay tres grandes socios en ese proceso: los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y estos tres grandes socios tienen que entenderse siempre, tienen que llegar a acuerdos de largo alcance, para que precisamente se den esas oportunidades y esos ambientes proclives a formar nuevos proyectos, a ofrecer nuevos empleos, a crear mayor riqueza y a poder defendernos de lo que son nuestros adversarios, los competidores que forman parte de otras sociedades que están tanto en América Latina como fuera de América Latina. Allá están nuestros adversarios, no aquí adentro. Pero a quien le corresponde señalar ese camino es al Estado, no al sector privado. El sector privado puede insinuar, motivar, proponer, pero si no encuentra una respuesta por parte del Estado, no va a haber el ambiente necesario para que eso se pueda construir. Y indiscutiblemente que la relación del empresario con el trabajador también tiene que estar motivada por una posición muy equilibrada de las autoridades del gobierno en el campo precisamente de crear un ambiente de promoción del empleo y del trabajo que sea justo para con los trabajadores, pero que también sea equitativo para con el empresario. Y esas líneas de acción no se ven en este gobierno, lamentablemente. El gobierno le ha dividido al Ecuador en buenos y malos, en viejos y jóvenes, en blancos y negros, y a la final ha creado, digamos, una animadversión entre distintos sectores y distintas actividades, que lo que está haciendo es precisamente constituyendo un obstáculo para la solución de la crisis por la que nosotros estamos atravesando. Ahora, si el gobierno cambia de postura, va a revisar sus concepciones inclusive de carácter ideológico, y no va a tomarle al empresario como a un ser al que simplemente le llama en condiciones críticas y más bien le busca como un socio de carácter permanente, sería una buena noticia para el Ecuador. Gracias, Abelardo, por estar con nosotros. Sí, coincidimos que ojalá sea así, que ojalá los adversarios, pues que no solamente son los de afuera, sino siempre decimos, aquel que tiene una palabra que divide, aquel que aprovecha para aumentar la brecha, también deberían ser identificados por quienes sustentan el poder para separarlos de una dinámica que, como usted dice, debe convocar a lo privado y público a largo plazo. Gracias, Abelardo. Gracias, Abelardo Pachano, por estar con nosotros aquí en los Desayunos de 24 horas. Tenemos que